Hola, mi nombre es Rafael Cuesta Rodríguez. Voy a pasar a presentar el ejercicio de feedback de la asignatura de innovación, consistente en la búsqueda de una buena práctica didáctica. Yo le he llamado, lo he titulado Aprender los principios básicos de la programación orientada a objetos mediante codificación o gamificación y aprendizaje basado en proyectos. Entonces, antes que nada, me gustaría contextualizar porque esta buena práctica yo la he llevado a cabo durante este curso en un grupo de desarrollo web de una formación, un ciclo de formación profesional. Entonces, primero, como resumen, quisiera decir que uno de los grandes objetivos de cualquier plan de estudios enfocado a la disciplina de la informática es enseñar los paradigmas de programación. ¿De acuerdo? Existen tres paradigmas de programación, que son el paradigma de función imperativa, el paradigma de función de programación funcional y el paradigma de programación orientada a objetos. La última, la programación orientada a objetos, y me disculpo si es un poco técnico lo que voy a explicar, es la que más se utiliza en la vida real, ¿de acuerdo? Sin embargo, los alumnos tienen que pasar por las tres, aprender primero imperativa, luego funcional y luego programación orientada a objetos. Entonces, la justificación de esta buena práctica es pretender hacer vislumbrar o visualizar o hacer entender a los alumnos que la programación orientada a objetos es la más adecuada para abarcar o afrontar retos o programas o resolver problemas reales, problemas complejos. ¿De acuerdo? Porque con la programación funcional y con la programación imperativa se puede resolver cualquier programa o problema, pero a la mínima que el problema que se tiene que resolver es mínimamente complejo y se sale del típico ejemplo de juguete que se les dan a los alumnos cuando tienen que aprender programación, pues la programación orientada a objetos se hace imprescindible. Es, sin embargo, difícil que los alumnos puedan ver eso porque carecen de la experiencia en el mundo laboral o en el mundo real y ellos tienden a utilizar la programación funcional y programación imperativa para resolver problemas simplemente porque estos dos paradigmas anteriores son conceptualmente mucho más fáciles, ¿de acuerdo? Entonces suelen rechazar la programación orientada a objetos y la justificación de esta buena práctica pues, es intentar hacer vislumbrar eso a los alumnos. Entonces, para la, para la consecución de la actividad, lo que es imprescindible es que los alumnos hayan tenido una formación primero en los paradigmas de programación imperativa y funcional, ¿de acuerdo? Durante la asignatura se les ha enseñado bueno, los principios de la programación imperativa y luego la funcional, ¿de acuerdo? Y finalmente la programación orientada a objetos. Se les ha enseñado conceptualmente mediante clases magistrales la programación orientada a objetos, se ha practicado y luego como cúspide de la actividad lo que se pretende o lo que se les reta a los alumnos es que hagan un juego, el típico juego, el clásico juego del Tetris, ¿de acuerdo? La implementación la tienen que hacer mediante programación orientada a objetos y utilizando las técnicas que se han utilizado durante el ciclo, que es un ciclo de desarrollo web, entonces tienen que resolver el juego del Tetris pues con tecnología web. Entonces, es un problema que puede parecer un poco que puede parecer fácil, trivial, lo que pasa es que no es trivial, es difícil de conseguir resolver este problema, implementar el juego únicamente utilizando programación imperativa o programación funcional. Entonces, también es cierto que para que el alumno pueda resolver el problema se le tiene que pautar, se le tiene que guiar porque él es incapaz de encontrar las técnicas para implementar el juego. Entonces, lo que se hace es o lo que se ha hecho es otorgarles un código que ellos puedan extender, ¿de acuerdo? Se les ha entregado este código, es decir, el juego del Tetris, pero con una sola ficha, con un solo cuadrado, y ellos tienen que utilizar las técnicas de programación orientada a objetos para extender el juego, es decir, crear clases. No quiero ser muy técnico, pero tienen que crear clases, instanciar objetos, instanciar una clase por cada tipo de ficha que tiene el Tetris, ¿no? Una línea, un cuadrado, etcétera. Se les ha dado este código, ¿de acuerdo? Eh, este código, no quiero ser técnico, pero este código se les ha dado y, bueno, todo el código que hay aquí escrito, pues ha estudiado en clase mediante otros pequeños ejemplos
y el alumno le es familiar, ¿de acuerdo? Entonces, el reto para el alumno es implementar todo el juego del Tetris a partir de este código, ¿de acuerdo? En este código, pues bien, hay guiños, guiños a los conceptos que se han estudiado, ¿de acuerdo? Se les da primero el código con una sola ficha, pero realmente luego se les crea la ficha línea, la ficha, bueno, se extiende la ficha, perdón, se extiende la clase ficha y se hace la ficha de la línea, etcétera. A partir de allí, el alumno tiene que trabajarlo y tiene que terminarlo, ¿de acuerdo? Eh, bueno, los resultados que se han obtenido, pues bien, primero, uno de los objetivos era que los alumnos se implicaran y vieran la practicidad de la programación orientada a objetos, no con el típico ejemplo que se les suele impartir, ¿de acuerdo? Porque el típico ejemplo que se les suele impartir o el típico problema que tienen que resolver los alumnos para aprender la programación orientada a objetos está muy lejos de su mundo, está muy lejos de su mundo. Por ejemplo, muchas veces se les utiliza ejemplos que vienen del comercio o de las finanzas. Por ejemplo, el típico ejemplo de decir, bueno, vamos a resolver el problema, imaginaros que somos un banco, ¿no? Vamos a resolver el problema de la gestión de cuentas en un banco y eso lo tenemos que hacer con clases y objetos. Bien, muchas veces se les intenta enseñar a los alumnos la programación orientada a objetos con estas temáticas cuando el alumno muy probablemente no tenga ni una cuenta bancaria, no sabe, no ha utilizado nunca un banco, etcétera, porque son alumnos que tienen, bueno, sobre la media de 16, 17, 18 años. Entonces, lo que se ha pretendido es llevarlo a su temática, utilizar, pues bien, el clásico juego del Tetris y que ellos puedan implementarlo. Entonces, los resultados obtenidos, pues bueno, son resultados dispares, ¿de acuerdo? Hay alumnos que se han implicado mucho, han trabajado mucho y han hecho verdaderas joyas. Por ejemplo, este de aquí. Han hecho juegos completamente funcionales, ¿de acuerdo? Con todas las fichas, con las fichas moviéndose, un juego completamente funcional. Hay otros que incluso se han trabajado más el diseño, ¿de acuerdo? Han hecho, pues bueno, juegas con estas. Y también quisiera reseñar que un cierto salto generacional, ¿de acuerdo? Porque muchos alumnos me decían que incluso no sabían las reglas del juego del Tetris. Por ejemplo, en este caso, el alumno ha hecho una cruz cuando la cruz no existe en el juego del Tetris. Eso por una parte, luego hay alumnos que también se han visto desbordados y no han sabido gestionar la práctica o la actividad y no han sabido cómo resolverlo directamente. Eh, bien, eso es todo. Eso es todo.